Buenas tardes, vamos a continuar con la clase de identidades sociales y ahora vamos a hablar sobre la construcción cultural de nuestra sexualidad, es decir, del género. Y para eso retomamos pues el libro de Marta Lamas que se llama El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. Para iniciar hay que decir pues que en la definición de ser mujer o de ser hombre hay dos aspectos, uno biológico y uno sociocultural. Ambos determinan el comportamiento humano, sea por las necesidades biológicas, pero también por las necesidades culturales, es decir, por seguir ciertas costumbres y acatar ciertas normas. Estos pues dos ámbitos, el biológico y el sociocultural, determinan la diferencia también entre nuestras formas de vivir en la sociedad y nuestra diferenciación entre ser varones y ser mujeres. Y bueno, aquí Marta Lamas apoya en la antropología y principalmente en el ámbito de la cultura para poder entender la diferencia entre varones y mujeres. Y también para entender cómo estas diferencias marcan también la forma de participación en las instituciones sociales. La autora pues, retoma a varios antropólogos, entre ella, por ejemplo, nos dice que entre ella, por ejemplo, a Margaret Mead, que en 1935, en uno de sus trabajos, concluye que las diferencias entre hombre y mujer son creaciones meramente culturales. Igual, en 1937, otro antropólogo concluye que no todas las especializaciones por sexo pueden ser explicadas por las diferencias físicas entre los sexos, pues no es la fuerza que determina si un varón o una mujer pueden o no elaborar, por ejemplo, una canasta, sino que es la función que esa canasta desempeñe dentro de una sociedad y si esa función es vista como femenina o masculina. Pero entonces, ¿hay o no hay una relación entre la diferencia biológica y la diferencia sociocultural? ¿Por qué la diferencia sexual implica desigualdad social? Porque hemos visto pues en esta historia de las sociedades humanas que a las mujeres se les ha excluido de las tomas de decisiones. Y en el texto se retoma a Levi-Strauss y nos señala que las sociedades piensan siempre sus divisiones de manera global, es decir, unas en función de otras. No podemos explicar el día sin la noche. No podemos explicar la vida sin la muerte. No podemos explicar lo masculino sin la existencia de lo femenino. Igualmente, cultura en función de naturaleza. Es lo opuesto a la cultura. Y sucede que se asimila de manera global unas en función de otras. Todos son parte de un sistema de entendimiento de la propia existencia de un grupo. Y sucede entonces que muchas veces se asimila a la mujer al ámbito de la naturaleza, a los hombres al ámbito de la cultura. Esto significa, por ejemplo, que cuando una mujer quiere salir del esquema de lo natural, por ejemplo, tener hijos, no tener hijos, o un hombre quiere salir de la esfera de lo cultural, se les tacha de antinatural o en su caso antisocial.
En los 70 también en Estados Unidos y Europa, principalmente las antropólogas, mujeres, inician una crítica al androcentrismo, es decir, tratar de explicar la existencia teniendo como centro al hombre, es decir, cuestionan esa idea y hacen visible pues a las mujeres dentro de la historia y se preguntan si también las mujeres ocupan una posición subordinada en otras culturas y en qué situaciones ocupan una posición de poder. Y bueno, la historia les va a mostrar que sí hay mujeres que han tenido el poder y que no han estado en una posición de subordinación. Por tanto, va a variar de acuerdo al contexto de esa sociedad o de esa cultura. La desigualdad entre los sexos no siempre fue así, pero hay explicaciones que tratan de justificar el dominio de un sexo sobre otro, por causas meramente biologicistas. Por ejemplo, la maternidad, el cerebro, la menstruación, los ven como elementos de debilidad. Y ponían en cuestión la idea de que la naturaleza es inmutable y lo social transformable. Pues como nos vamos a dar cuenta a través de la historia, es más fácil cambiar a la naturaleza que las ideas o símbolos que una sociedad ha practicado o ha ejercido a través del tiempo. Pero desde el punto de vista biológico, las diferencias son mínimas y no implican superioridad de un sexo. No hay tampoco desde el punto de vista psicológico personalidades exclusivas de un sexo. Ambos compartimos rasgos y conductas humanas. Por ello, la posición de mujeres y hombres varía de cultura en cultura. Sin embargo, se mantiene constante las diferencias entre lo que consideran masculino y femenino. Así, en una cultura, hacer canastas es un trabajo de mujeres y en otra es un trabajo de varones. Entonces no es determinado por lo biológico, sino por lo cultural. Pero se pregunta la autora, ¿cómo y por qué se designan ciertas características como femeninas o masculinas? ¿Cómo es que aparece el género? Género, por definición, es la clase a la que pertenecen personas o cosas. Se refiere a la clase, especie o tipo. Y es así que la anatomía es una de las más importantes bases para clasificar tanto a las personas, animales o plantas, que corresponden a la especie macho y hembra. Y esto se transfiere a lo masculino y a lo femenino. La diferencia entre el concepto de género y sexo, cuando hablamos de género masculino en vez de sexo masculino, no es en el ámbito de lo biológico, sino de lo cultural. Así podemos dar cuenta en la realidad que hay hembras con características masculinas y hay machos con características femeninas. Pues en una cultura lo que se considera femenino, en otra cultura es visto como masculino. Podemos pues decir, por tanto, que hay un proceso individual y social de adquisición del género. A pesar de la anatomía, uno elige la identidad de género y la asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética y biológica. Lo que determina la identidad de género no es el sexo biológico, sino el hecho de vivir desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres que se le atribuyen a cierto tipo de género. El género se articula, por tanto, mediante tres elementos: la asignación, la identidad de género y el papel de género.
La asignación de género se da a partir de nuestra anatomía, es decir, a través de nuestro cuerpo y sus formas genitales. Y segundo, la identidad de género, cuando uno se sabe y acepta pertenecer al grupo de lo masculino o lo femenino. Y el tercero, el papel de género, tiene que ver con el conjunto de normas socioculturales sobre el rol y comportamiento que tenemos que ejercer como parte de lo femenino o lo masculino. La diferencia masculino-femenino con sus variantes culturales establece estereotipos, es decir, modelos a seguir que condicionan nuestro papel social y también limitan nuestra potencialidad humana, ya que estimula o reprime comportamientos en función de la adecuación al género que hemos elegido. Lo que marca la diferencia fundamental entre los sexos es el género, y el género entonces es un hecho social que se piensa como natural. Así, retomando a Lévi-Strauss, el antropólogo francés, nos dirá que el matrimonio es, por tanto, un dispositivo cultural que asegura la dependencia recíproca entre los sexos y la consecución, por tanto, de esa tradición. El sexo, podemos decir, es sexo en todas partes, pero una conducta sexual considerada aceptable va a variar de cultura en cultura. Hay, en consecuencia, una organización cultural del género y la sexualidad. Género y sexualidad son constructos simbólicos y refieren a aspectos políticos, económicos, sociales, religiosos. Ser mujer o ser hombre es una construcción social, cultural e histórica. Así, el matrimonio, la maternidad, el parentesco corresponden a un sistema simbólico de prestigio. Ser o no de un género determina en una sociedad cierto prestigio, el acceso a derechos, el acceso a toma de decisiones. Entonces otorga prestigios en términos positivos o también negativos. Por tanto, la desigualdad entre los géneros revela su naturaleza política y económica, no biológica. Y en el siguiente artículo que leímos de Judith Butler, en su texto de Variaciones sobre sexo y género, retoma a Simone de Beauvoir, la filósofa francesa. Y una de las principales pensadoras feministas. Y nos dice que no se nace mujer, sino que se llega a ser si así lo decide. Igualmente no se nace hombre, se llega a serlo si así uno lo decide. No existe una coincidencia entre la identidad natural y la de género. Lo que llegamos a ser no es lo que somos ya, sino es lo que las situaciones y las experiencias nos van mostrando lo que realmente somos y no lo que la sociedad con sus normas pretende que seamos. No solo estamos construidos culturalmente, sino que nos construimos a nosotros mismos y construimos la cultura. Llegamos a ser mujer o llegamos a ser hombre o podríamos no ser ninguno, pero siempre va a ser una elección, es decir, un conjunto de actos intencionales que es visto como un proyecto para asumir un estilo y una significación corporal. Llegar a ser es asumir o encarnar intencionalmente un proyecto de existencia.
Como decíamos, se retoma a Simone de Beauvoir, la filósofa francesa, que también retoma sus ideas del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Entonces el género se elige. Uno tiene la libertad de decidir ser hombre o ser mujer. Es el lugar corpóreo de significación cultural. La elección es un proceso corpóreo de interpretación dentro de una red de significados y normas culturales. El género, la elección de ser femenino o masculino, es la corporeización de nuestras elecciones. El género entonces es determinado en la dialéctica entre cultura y elección, es decir, entre la relación tensa entre lo que se nos inculca como costumbre y la posibilidad de elegir libremente otra forma de ser. Toda elección entonces es corpórea. El cuerpo es un modo de intencionalidad, una fuerza direccional y un modo de deseo, llevado más allá de sí mismo. Retomando a Sartre, el cuerpo es vivido y experimentado como el contexto y el medio de todos los esfuerzos que hacemos como humanos. Nuestro cuerpo es para nosotros y para nosotros ser es elegirnos. Ser es existir como elección. Un llegar a ser en tanto es experiencia corpórea. Que no se nazca mujer o que no se nazca hombre y que se llegue a serlo no significa atravesar un camino de libertad, es decir, de meros pensamientos sin cuerpo, para poder llegar a ser después culturalmente el cuerpo ya con género. No, una o uno es cuerpo desde el principio y solo después llega a ser su género. Por eso cuando somos niños aún no tenemos conciencia del género, porque no tenemos todavía conciencia de las normas sociales ni de las prácticas culturales. Pero el género no tiene su origen en algún punto del tiempo. Él mismo es una actividad originante que tiene lugar como existencia del quien se elige. Es un estilo de vivir el propio cuerpo que no aparece espontáneamente. Es un proyecto incesante de reconstrucción e interpretación. Este proyecto es nuestra vida, es existir. Llegar a ser mujer es un proceso de interpretar una realidad cultural cargada de normas, sanciones, tabús, ritos y prescripciones. El género, así como la sexualidad de ese género, es un proyecto que renueva la historia cultural en términos corpóreos de uno, una tarea en la que estamos empeñados todo el tiempo. La existencia humana siempre es una existencia generizada, es decir, determinada por el género. Y perderse del género establecido es poner en cuestión la propia existencia aceptada por la sociedad. Es otro modo de existir fuera de lo normado, que se enfrenta a sanciones culturales, discriminatorias y muchas veces violentas. La división del género en mujer u hombre se convierte socialmente en una carga que limita nuestra propia libertad. Abandonar un género provoca angustia y terror, pues la sociedad no siempre está dispuesta a abandonar su invención humana, con la cual establece las reglas del juego. El cuerpo es la situación de tener que asumir e interpretar un contexto social de aceptación o rechazo. El cuerpo como situación cultural de elección personal, de asumir o no normas de género heredadas, son lo que determina
nuestra feminidad o masculinidad. El cuerpo natural y el sexo natural son una mera ficción que restringe nuestro entendimiento de lo que somos y que permite a las instituciones su control. El sexo es más que una percepción física, una construcción simbólica que aceptamos o no. Es una formación imaginaria que reinterpreta los rasgos físicos. El sexo solo tiene sentido en esa relación binaria mujer-hombre, donde justamente hombre y mujer agotan las posibilidades eróticas. Experimentarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, como mujeres u hombres, son categorías políticas y no hechos naturales. Son condicionamientos sociopolíticos y económicos. El discurso de la heterosexualidad es válido en tanto no se considere como la única posibilidad y modalidad de vivir nuestra corporalidad. Uno elige ser heterosexual, lesbiana, homosexual, pues todas ellas no son más que fenómenos culturales, formas de elección de cómo vivir nuestra existencia. Ser hombre o mujer es una creencia, afirmar con los otros. No hay una esencia mujer ni una esencia hombre, solo opciones culturales disfrazadas de verdad natural. En ese sentido, nuestra identidad sexual, nuestra identidad como mujeres o como hombres, no la podemos entender sin todo el marco cultural en el cual nosotros estamos inmersos. Y por eso es importante entender entonces todo ese contexto cultural, por ejemplo, purépecha, que nos dice cómo ser o no mujeres u hombres. Pero lo más importante es tener un punto de vista crítico para aceptar o no esos condicionamientos sociales. Siempre entonces es una elección ser y vivir como mujer u hombre, independientemente de nuestra forma en cómo aparece la corporalidad. Pero siempre importante la corporalidad independientemente de su aspecto para vivir su sexualidad y su existencia, ya sea como mujer, hombre o algo más allá que esas dos modalidades binarias. Con esto terminamos y de fondo estamos viendo el documental sobre la comunidad de Juchitán, Oaxaca, que se llama Ramo de Fuego. Con esto nos despedimos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Bye.